Buenas noches, hermanos amigos, bienvenidos. No sé si se escucha, se ve bien el audio, video. Quiero confirmar. Sí, doctor Emilio, todo en orden. Sí, perfecto. Vamos a. Ya. Listo, se ve y se escucha bien, me dicen. Muy amable, muchas gracias. Nuevamente agradecer al Círculo de Abogados por la invitación. Ya me siento muy agradecido y honrado de seguir participando en esta serie de diplomados que lo que hacen es promover, ¿no? Los conocimientos, ¿no? que son tan necesarios para comprender temas como son de derecho inmobiliario, notarial o registral, ¿no? Yo prácticamente dicto este tipo de cursos, pero por un tema, también por temas de la universidad estuve un poquito alejado. eh, los tiempos son tiranos, como se dicen, ¿no? Entonces no he podido tener tiempo para poder desarrollar, de repente acompañarlos en otros temas que también son muy sumamente interesantes. Pero me invitaron, me dijeron que han estado con colegas sumamente capaces, competentes, que yo estoy casi seguro o estoy convencido que ha sido altamente gratificante para todos. Bueno, me han pedido que yo me encargue de ver un tema que es sumamente interesante, ¿no? Que es ver el tema de la formalización de la propiedad y la prescripción adquisitiva de dominio a nivel notarial, ¿no? Que es un tema siempre relevante, siempre interesante de comentar, más aún teniendo en cuenta que acaba de salir, ¿no? El noveno pleno casatorio, ¿no? De este, reciente data, muy caliente, ¿no? Que ha establecido determinados lineamientos que ya venían de otros precedentes, si no me equivoco, el segundo pleno y el cuarto pleno, que determinan pues aspectos interesantes a considerar al momento de ver una prescripción adquisitiva, ¿no? Vamos a conversar de eso muy brevemente también. eh, y obviamente, ¿no? Desarrollar el tema que nos toca sobre la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Primero vamos, como siempre, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Siempre trato de, antes de entrar al tema, ponernos un poquito en contexto para entender la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, el primer contexto que tenemos que establecer es el contexto o el tema de la propiedad, ¿no? La propiedad regulada en el artículo 923 del Código Civil, que prácticamente establece no solamente el concepto, sino también el ámbito de aplicación de la norma. Establece su naturaleza, establece lo que comprende la propiedad y obviamente también, al ser un derecho, cuáles son los límites que establece la ley para el ejercicio del derecho a la propiedad, ¿no? Principalmente entender que la propiedad y la prescripción adquisitiva busca eso, ¿no? Generar el derecho de propiedad, porque la prescripción adquisitiva siempre es un medio para lograr, ¿no? Eso es su finalidad, propiedad.
Con la propiedad uno puede lograr usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Con la propiedad usted puede acceder a un derecho superior a la simple posesión. Y al mismo tiempo, también le dice, oye, mira, esto se debe ejercer en armonía con el interés social y dentro del límite de la ley. Y eso que uno dice, oye, ¿cómo es eso del interés social y los límites de la ley? Lo que pasa es que cuando uno adquiere propiedad, debe entender que el tema de la propiedad no es única y exclusivamente para que yo haga en mi casa lo que, mal usando la palabra, no, haga lo que me dé mi reverenda gana. ¿No es así? El tema de considerar el derecho de la propiedad, que es un derecho constitucional, se basa y se sustenta en que debe ser usado con un fin que esté contenido como propio, o sea, con un fin de satisfacerme como persona, pero al mismo tiempo sin afectar derechos de otros o sin perjudicar el interés de otros, pero al mismo tiempo generando un tema de promoción. ¿Y cómo es eso de promoción? Bueno, yo tengo un bien. Si yo deseo, lo voy a utilizar para mi satisfacción. Eso está establecido por la ley, por supuesto. La Constitución me lo permite, por supuesto. Pero yo quiero utilizar ese bien para que sirva a una empresa que se dedica a realizar actividades económicas. Eso es no solamente un bien o satisfacer un interés personal, sino también satisfacer un interés social, de grupo. Tú necesitas un lugar donde realizar actividades económicas, yo te lo doy en ejercicio de mi derecho de propiedad. Te cedo ese derecho para que tú lo puedas utilizar. Entonces, la prescripción adquisitiva busca generar ese tema de propiedad, ese tema de garantizar ese poder jurídico que implica la propiedad, con la finalidad no solamente de tener la seguridad de poder disponer de un bien, de usarlo para su propia satisfacción, sino además que sirva para poder satisfacer a otros siempre y cuando el propietario lo desee, ¿no? Ahora, ¿por qué es relevante entender la figura de la prescripción adquisitiva? ¿No? Porque la prescripción adquisitiva se convierte en un medio de adquirir propiedad. Es un medio para adquirir propiedad. La adquisición de propiedad, en teoría, se da de dos maneras, en forma originaria y en forma derivada. No voy a desarrollar todas las teorías que implican la originalidad o la divinidad, pero en forma sencilla, si usted quiere, digamos, comprenderlo fácilmente, se entiende que alguien puede adquirir propiedad en forma originaria cuando el bien que usted adquiere no le pertenece a nadie, no le pertenece a nadie. Y ahí pongo ejemplos, ¿no? El ejemplo más clásico es pescar, ¿no? Los peces en el río, los peces en el mar. ¿De quién son? De nadie. Si usted sale y pesca, esos bienes se convierten en suyos, adquiere la propiedad. Eso es una adquisición original.
Y la derivada es la más común, es la que siempre utilizamos nosotros cuando compramos cualquier tipo de bien de otra persona. El derecho de uno deriva al derecho de otro. Si de repente veo una persona que tiene, no sé, pues, una guitarra y a mí me gusta la guitarra y yo le digo, oye, me gusta tu guitarra, te la compro. Ah, muy bien, pago el precio, la propiedad de la guitarra pasa para mí. Tenía un dueño esa guitarra, ahora tiene otro dueño. Funciona igual con los inmuebles. Antes era de fulanito, ahora es de menganito, luego pasa a Perencejo o a Periquita, se deriva, ¿no? Esa transmisión o ese modo de adquirir propiedad es un modo derivado. La prescripción adquisitiva podría establecerse como derivado u originario. ¿Ustedes qué piensan? A ver, rapidito. Derivado, originario, ¿qué piensan? Hay una discusión, ¿ya? Hay discusión sobre de que debería, que es originario o es derivado, ¿no? Hay algunos que opinan que es derivado, ¿ya? ¿Por qué es derivado? Porque dicen, oye, lo que sucede es que cuando se adquiere la propiedad, ¿ya? Por prescripción adquisitiva, eso viene del derecho de propiedad de otro. Entonces, al transferirse, ¿no? Es un bien derivado, ¿no? Deriva la propiedad. Es un criterio válido, pero yo discrepo y estoy de acuerdo con su compañero porque es cierto, ha buscado, ¿no? Ha buscado porque digamos que la prescripción adquisitiva no es un modo derivado de adquirir propiedad, es un modo originario. ¿Y por qué se le llama modo originario de adquirir propiedad? Porque el modo originario, ya, que es propiamente la prescripción adquisitiva, no hay transmisión. La diferencia entre adquirir propiedad en forma derivada es que adquiero en virtud de que alguien me transmite su derecho a mi persona. Por eso se le llama derivado. Pero en una prescripción adquisitiva no hay una derivación, hay la creación de un derecho extinguiendo otro. Entonces, no es la prescripción adquisitiva un medio derivado de adquisición de propiedad, sino es un modo extintivo. Y ustedes dirán, pero es que en realidad viene, no, viene de otro, no. Pónganse a pensar. Si yo lo que busco con una prescripción adquisitiva es que se me declare propietario de un bien que aparece a nombre de otro, y yo lo que busco con la prescripción, cumpliendo los requisitos que establece la ley, es lograr que se me reconozca a mi titular y no al otro, lo que pretendo es generar que se cree mi derecho, pero al mismo tiempo estoy logrando que se extinga el derecho del otro titular, porque no pueden coexistir. Si existe el del otro, no puede existir el mío. Si existe el del otro, no puede existir el mío.
Si existe el mío, no puede existir del otro. Entonces, la prescripción adquisitiva es una figura que lo que crea es un nuevo derecho de propiedad. Por lo tanto, no es un modo derivado, sino es un modo originario de adquirir propiedad. La naturaleza jurídica de la prescripción, ¿no? Eh, Según Beatriz Arián, establece cuatro fundamentos, ¿no? El primer fundamento es consolidación de la posesión, y eso tiene un criterio y es obvio, pues, ¿no? La posesión no es un derecho, la posesión es una condición de hecho. Cuando yo poseo algo, lo que busco es evidenciar que lo tengo. Y esa evidencia lo que pretende establecer es una condición de hecho. O sea, decir, oiga, no sé, pues yo tengo este libro. Oye, este libro es mío. Este libro es mío. ¿Cómo saben que es mío? Porque yo lo tengo. Eso es posesión. Pero si yo soy dueño de algo, no tengo que estar diciéndole a todo el mundo. No tengo que estar diciendo a todo el mundo que soy dueño de algo. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad va más allá. No tengo que tenerlo a mi lado, a mi costado para el bien, o tengo que estar ahí gritando, oye, yo vivo acá, por si acaso yo vivo acá, esta es mi casa. Tengo que decir eso, porque el derecho de propiedad es un derecho ya que tiene una condición de durar en el tiempo, durar. Y la única excepción que impida que dure en el tiempo es la propia prescripción. Por eso la consolidación de la posesión es lo que busca la prescripción, o sea, convertir posesión en propiedad. Facilitar la prueba del derecho de la propiedad, porque obviamente si usted demuestra que usted es el propietario, no tiene que demostrar de quién le dio en forma anterior. ¿Para qué? Yo no tengo que estar probando de que me vendió fulanito, perencejo, periquita. Yo no tengo que probar determinar nada. Si me declaran a mi propietario, lo demás no interesa. Obviamente que el hecho de tener propiedad, como es un derecho que ya hemos conversado, genera unas ganas, ¿no? De poder disfrutar el bien y ejercerlo en interés personal o interés social. Bueno, pues entonces, si eso sirve para ejercer o explotar el bien, pues la prescripción me ayuda a explotarlo con mayor razón. Y obviamente la prescripción adquisitiva me da una fuerza mucho mayor a la simple posesión, porque ustedes sabrán, y eso es un secreto a voces, estoy un poco ónico porque una gripe fuerte, eh, es un secreto a voces que existen las famosas transferencias de posesión, que algunas notarías legalizan, hay otros que no, en donde una persona dice, oye, mira, tengo este bien, lo estoy poseyendo, yo lo adquirí de menganito, si quieres te lo vendo. Entonces siempre usted dice, ¿y si será verdad o no? ¿Y a cuánto? Bueno, ya pues dame 20.000 soles, no muy caro. ¿Y qué pasa si después me lo quita? Ya bueno, te lo dejo a 15.000, ya bueno. Y hace un papelito simple, listo. Pero si fuera
yo soy el propietario. Esta casa o este terreno, este departamento vale $200.000, así que si lo quieres, me lo pagas. Obviamente el valor sube, ¿no? Y hay fácilmente se puede transmitir libremente, ¿no? Yo, hablando de forma personal como Emilio Figueroa, no es que no me guste la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Sino que es una figura que tiene sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque cuando uno, como yo y como otros colegas, que de repente le van a haber hablado sobre la propiedad o lo que es la propiedad no debería terminar nunca. Y en realidad no termina nunca. Es un derecho perpetuo. O sea, cuando usted tiene un bien, ese bien de por sí debe terminar con usted hasta la muerte. Inclusive el hecho de que usted se muera ni siquiera termina el derecho de la propiedad porque se transmite a sus herederos y continuará generaciones tras generaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué la prescripción es un medio para romper esta continuidad de propiedad? Porque, como bien dice José Ran, ¿no? En algún momento la prescripción lo que buscaba era premiar a los que trabajaban la tierra y no a la desidia y el abandono de los que no la trabajaban. Las famosas, digamos, tierras muertas. Entonces, oye, aunque eso también es discutible, ¿ah? ¿No? También es discutible porque uno cuando es propietario tiene el derecho de usar el bien y también tiene el derecho de no usar el bien porque no lo quiere hacer. Y eso no significa que lo maluse, sino que es su derecho de no usarlo. Y ese derecho de no usarlo, también nuestra normatividad tiene la obligación de hacerlo respetar. Pero eso es un tema de otra discusión. Las modalidades de prescripción adquisitiva tenemos dos, ¿no? La prescripción larga y la prescripción corta, de lo que se habla también a nivel doctrina, pero digamos solamente para que ustedes vean o digamos, eh, mm, no quiero hablar de política, mi estimada Karina, pero no es que sea un derecho populista la prescripción adquisitiva, ¿no? Yo creo que la prescripción adquisitiva debería utilizarse, pero no debería mal utilizarse. O sea, creo que mi crítica va por el hecho de que se mal utilice, ¿no? No por el hecho de que exista. Si existe, bien. Si se quisiera eliminar, debería eliminar. Yo, yo creo que, en mi opinión personal, la prescripción adquisitiva se debería eliminar cuando tengamos un sólido sistema de gestión o de catastro, donde todos sepan exactamente a nivel de Estado, a nivel administrativo, a nivel privado, eh, todo el territorio. O sea, que no haya un espacio que se diga que no es de nadie. Cuando eso suceda, yo consideraría evaluar si se extingue o no, o si elimina o no la prescripción adquisitiva. Pero después,
es un medio útil en determinados casos. Pero bueno, nuevamente, la prescripción adquisitiva, ¿no? Doctrinariamente tenemos prescripción adquisitiva corta, que requiere 5 años más justo título y buena fe. Eso lo vamos a ver en su momento. Ahorita les voy a explicar cuando veamos el comentar el noveno pleno. Y la prescripción adquisitiva larga, que es la prescripción adquisitiva, digamos, que aplica para todo, ¿no? Ustedes, la gran mayoría, buscan prescripción adquisitiva larga. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad de estar buscando justo título, buena fe, ¿no? Entonces, la prescripción adquisitiva larga. Bien, entonces, hablemos un poquito de los requisitos legales, ¿no? A ver, no voy a desarrollar todos los requisitos legales porque, digamos, ya se nos pasaría la hora, pero sí podemos hablar brevemente de lo que implica los requisitos para una prescripción adquisitiva conforme a lo que dice el Código Civil, ¿no? El Código Civil, en su artículo 950, lo tengo acá, ¿no? Establece de que la propiedad inmueble, ¿no?, se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. O sea, genera la prescripción larga. O sea, establece en la primera parte la prescripción larga. Y establece la prescripción corta en el segundo párrafo cuando dice se adquiere por los 5 años cuando median justo título y buena fe. Obviamente estamos hablando de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles. La prescripción de bienes muebles tiene otra normativa, otra regulación. La que más se utiliza es la prescripción adquisitiva de de vehículos automotores, que tiene una ley particular que está regulada por la ley de notariado también, ¿no? Eh, y que tiene otra normativa, no la vamos a tocar, ¿no?, pero que prácticamente es lo mismo que esto, o sea, tiene que cumplir con estos mismos requisitos, ¿no? Estos mismos requisitos. ¿Qué implica pública? Ya vamos a ver también, como lo dice el noveno pleno, ¿no? La publicidad que implica de que todo el mundo sepa, ¿no?, que usted actúa, ¿no?, como si fuera propietario, ¿no? O sea, todo el mundo conoce, mejor dicho, que usted es propietario, por eso es público, ¿no? El tema de la continuidad, y ya lo vamos a ver, no es el hecho de que usted se mantenga, o cuando ustedes piensan en continuidad, la continuidad es estar todos los días, no es una continuidad, digamos, de tiempo tanto efectivo, ¿no? Sino es de un tiempo que pueda ser evidenciado o tiempo que pueda ser no discontinuo, o mejor dicho, que se pueda evidenciar que la continuidad de la posesión no ha sido eliminada en ningún momento. En ningún momento. Usted siempre ha tenido la posibilidad de estar en el bien. Pensemos, hagamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante, podría decir, tonto, ¿no? Imagínense que usted tiene su auto, lo deja parqueado, va a trabajar, lo deja parqueado, termina de trabajar, regresa al auto y se va a su casa.
Alguien podría decir, oye, ese auto no es tuyo, ¿por qué? Porque es un bien mueble y los bienes muebles se rigen por el principio de que tú los poseas. Pero como tú no los posees durante un tiempo, entonces durante ese tiempo no es tuyo. Cuando ya tú lo vuelves a poseer, ahí recién, no, 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 eso no funciona de esa manera. El tema de la continuidad implica de que yo puedo recoger o puedo tomar el bien en cualquier momento, en cualquier momento, porque mi posesión es continua. Por lo tanto, en cualquier momento puedo regresar a los 5 minutos, puedo regresar a la hora, puedo regresar a las 6 horas, puedo irme de viaje, volver a regresar y sigo siendo posesionario, sigo siendo poseedor. Ah, pero el bien, el vehículo debe estar a nombre, o sea, escrito en el registro. Es que el tema de la inscripción en el registro no es un tema más de seguridad jurídica, más un tema de publicidad ante los terceros. Pero casi nadie entra al registro para averiguar de quién es la propiedad de todos. Nadie. Solamente la utilizamos cuando lo necesitamos. Entonces, no, no, no. El tema de la seguridad jurídica que otorga el registro público es solamente por un tema de oponibilidad cuando alguien nos afecta. Entonces, el registro nos ayuda para poder tener un elemento que nos permita oponer derechos. Eh, a ver, por lo menos, sí, mira, gracias César, pero sí, las embarcaciones, digamos, navieras, de mar se les conoce como bienes inmuebles, eso está en el Código Civil. Eh, bueno, debatible, es cierto, Walter, debatible. Bien. El otro requisito es la pacificidad, o sea, que usted tenga la condición pacífica. Ahora, pacífico implica que no hay nadie que controverta su derecho. Es decir, para yo poder considerarme que cumplo los requisitos para una prescripción adquisitiva, significa que nadie discute mi posesión, nadie la discute. Por eso es pacífica. Oye, pero ¿qué pasa si alguien te manda una carta notarial? Eso no afecta mi pacificidad, no lo afecta. Oye, ¿y qué pasa si te hacen una demanda? Eso tampoco afecta la pacificidad. ¿Cuándo se afecta la pacificidad? Cuando ya hay una sentencia judicial en donde se declara de repente una orden de desalojo. Ah, ya. Ahí sí, cuando hay una demanda de desalojo donde obliga a otra persona que se retire, ahí sí hay un conflicto. Ahí sí se rompe la pacificidad. Es por eso de que un arrendatario no puede prescribir, no solamente porque no tiene el derecho, sino que si viene el propietario y le dice, oye, vete de mi inmueble, ya de por sí se está generando un conflicto. Entonces, eso rompe la pacificidad. Y en la condición de propietario, obviamente, es que además de que todo el mundo sabe que actúo como propietario, que mi condición con mi posesión es continua, que nadie discute conmigo, pacífica. Yo me comporto como si fuera el propietario.
¿Qué implica comportarme como si fuera el propietario? Bueno, yo pago impuestos, yo, este, yo pago mis tributos, o sea, yo me encargo de sanear el predio, yo me encargo de, este, digamos, declararlo a la municipalidad, yo me encargo de construir en él. Si no soy el poseedor, ¿cómo podría construir sobre un bien que no es mío? Es que no hay ninguna autoridad que declare la posesión. La posesión, creo que lo dije, es una condición de hecho. O sea, ¿cómo yo sé que soy dueño de esta camisa? O cómo usted sabe que soy dueño de esta corbata. ¿Cómo sabe? Porque yo le digo, es mía. ¿Y qué pasa si no es suya? Discúlpame, lo que sucede es que el Código Civil tiene presunciones. Si no me equivoco, acá está, artículo, acá está, vamos a ver, presunciones. 900, 912. Es poseedor, el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, si no viene nadie que diga, no, esa camisa que utiliza Emilio Figueroa es mía y no es de y acá tengo la factura. Entonces, en ese momento sí podría decir, "Ah, bueno, sí, pues no es mía, ¿no?". Por eso la posesión no es la posesión es una situación débil. La prescripción adquisitiva lo que busca es garantizar que esa posesión se convierta en el derecho de propiedad. La finalidad es que se cuente con una causa justa que reafirme y consolide la situación jurídica del titular. ¿Cuál es la situación jurídica del titular? Que es propietario, no es un simple poseedor. Y la prescripción adquisitiva logra eso, consolidar, crear un nuevo derecho de propiedad. Oye, pero para eso yo tengo que acreditar que cumplo con todos los requisitos de la ley, por supuesto. Posesión pública, continua, pacífica, en la condición de propietario, por más de 10 años. Sí, correcto. Cumples con esos requisitos y sobre eso podrás obtener tu derecho de propiedad. ¿Hasta ahí está claro? Sí, correcto. La prescripción adquisitiva, ya, esto no lo voy a tocar porque, digamos, eso nos daría para una sesión mucho más larga, ¿no? La prescripción adquisitiva tiene tres variantes. La prescripción adquisitiva administrativa, que se realiza a través de las municipalidades con participación de COFOPRI, ¿no? La prescripción judicial, que es la que se realiza a nivel del Poder Judicial, y la prescripción adquisitiva notarial. La prescripción adquisitiva, digamos que es prácticamente lo mismo en los tres casos, solamente que en cada uno de ellos se aplican determinados requisitos, ¿no? Determinadas condiciones.
Por lo tanto, no es tan simple, ¿no? La prescripción adquisitiva, por ejemplo, administrativa, requiere otro tipo de cumplimiento de dispositivos. La prescripción adquisitiva judicial implica un procedimiento muchísimo más largo. Y la prescripción adquisitiva notarial es una prescripción adquisitiva en donde no hay litigio. ¿Ya? Porque eso también tienen que tener en claro, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos una prescripción adquisitiva, tenemos que tener en claro de que si la vamos a llevar a nivel notarial, es porque no hay litigio, no hay conflicto, no tengo nadie con quien pelearme, con nadie me peleo. Pero si yo quiero declararme quiero ser declarado propietario por prescripción y resulta que sale otra persona que dice, no, 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 tú no eres, soy yo. Entonces hay conflicto y cuando hay conflicto, eso se lleva al Poder Judicial. En la administrativa no hay conflicto tampoco, pero sí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el predio que usted quiere adquirir es muy probable que haya sido destinado por el Estado de repente para que sea un colegio o para que se haga una carretera o para que se haga un proyecto, digamos, eh, de agua y desagüe. O se haga un parque. Entonces, ahí propiamente no es que haya un conflicto, sí, pues, pero hay un impedimento en la situación, ¿no? Oye, si esto era para convertirse en un colegio, ¿qué hace sirviendo para que viva gente? Y más aún teniendo en cuenta de que las administradoras de los bienes del Estado son las propias municipalidades y gobiernos regionales. Y si el gobierno regional o la municipalidad ya había destinado y ya había un plan para realizar una determinada obra sobre esos bienes que hacen ocupando personas y construyendo viviendas en esos lugares que ya estaban destinados a hacer otra cosa. Ese es el problema. No hay un conflicto propiamente. Aquí ya hay una controversia sobre el destino. Eh, yo no le diría de frente que es más económico, ¿no? Porque cada uno, eh, yo no, el tema del valor económico también se vale o se contabiliza en el valor tiempo. De repente, económicamente hablando, sea mucho más económico, pero por el transcurso del tiempo, eso genera un gasto mayor. Bien, vamos a irnos de frente a lo que nos toca en lo que se refiere a la prescripción adquisitiva de dominio a nivel notarial. Primero, normas que regulan la prescripción, ¿no? O sea, digamos, eh, normativa simple, ¿no? Básica. La ley 27157, todavía vigente. El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 08/2000 MTC. La ley 27333, ¿no? Y hay una resolución 82-2018 del
Ministerio de Justicia, que hace referencia a los lineamientos para adecuada tramitación de solicitud de declaración de previsión adquisitiva de dominio en sede notarial. La pueden buscar en la web, ya no, no es nada complicado. Esas son las normas específicas. Y las supletorias, ley de notariado, ley de asuntos no contenciosos, código civil y código procesal civil. Eso es nuestra normativa vigente actual. Sin embargo, sin embargo, deben entender que a la fecha tenemos el decreto legislativo 1595. Ya se ha publicado bastante tiempo atrás. Quiero ver, no me acuerdo, pero ya tiene bastante tiempo publicado el decreto legislativo que 1535. 1595, perdón. En el año 2023. Y en este decreto legislativo 2000 de 1595 se estableció un cambio al régimen de la prescripción adquisitiva de dominio a nivel notarial, ¿no? Porque, a ver, se supone que el notario se rige por las normas de la 27157, ¿no? 27333, Decreto Supremo 08/2026, correcto. Y en esta normativa se establecía que era para predios urbanos. Los notarios tenían esa competencia, con o sin edificación. O sea, quiere decir que un notario podía prescribir terrenos también. Bien. Eh, Sin embargo, el decreto legislativo 1595, ¿no? Que está vigente, pero que todavía no es aplicable porque no se ha, digamos, aprobado. No, publicado el reglamento está mal. El reglamento sí se ha publicado. Lo que no se ha no se ha puesto en vigencia o no se ha, digamos, efectuado la publicación oficial del reglamento. Determina, por ejemplo, que ahora los notarios no podrían realizar una prescripción adquisitiva sobre bienes, ¿no?, de dominio privado del Estado, ¿no? Y incluye también la famosa imprescriptibilidad de la ley 29618 que se dio en el año 2010. Me acuerdo mucho, 24 de noviembre del año 2010, porque a partir de esa fecha ya eh, todos los bienes se vuelven imprescriptibles por parte del Estado. Significa que si usted ocupa un bien del Estado, sea a partir del año 2010, no podría prescribirlo nunca. Así tenga 20 años, 30 años, 40 años. No podría prescribirlo nunca por lo mismo de que usted se encuentra bajo la vigencia de la ley 29618. ¿Ya? Eh, es interesante que este decreto legislativo ya no se haya publicado.
o mejor dicho, no haya entrado en vigencia ahora porque basta el reglamento. Porque no solamente cambia el tema de la forma en donde que se va a realizar la prescripción adquisitiva, sino que deroga, y ahí yo les estoy poniendo la, el- la norma, ¿no? Deroga la ley 27157, deroga la ley 27333, deroga la parte correspondiente de la 26662, ¿no? Y deroga el artículo 30 de la ley 2909. Entonces, digamos que la, va a ser mucho más, no difícil, pero sí va a tener que desarrollarse mucho mejor el tema de la prescripción adquisitiva de la manera en cómo se está desarrollando ahora. Y yo considero que todo lo que vamos a ver en lo que establece los criterios que tiene el noveno pleno casatorio, les va a servir para entender cómo se va a tener que desarrollar y comprender la prescripción adquisitiva, porque nuevamente, yo no estoy en contra de la prescripción adquisitiva, pero sí me parece que siempre ha sido, en ciertos casos, mal usada, mal usada. Entonces, sí se necesita una regulación para evitar los abusos que pudiera causar una prescripción adquisitiva. Eh, Mira, Sadi, el tema de mi opinión sobre el tema del uso de la competencia de los juzgados, mira, en mi opinión, ¿no? La prescripción adquisitiva, ¿no? Tendría que ser siempre a nivel de juzgado especializado, de todas maneras, ¿no? Eh, Porque implica el juez de paz o los jueces de paz, porque hay algunos jueces de paz que ven prescripción. No debería, ¿no? Pero ya eso tiene que ver con una posición política, ¿no? De darle mayor relevancia a la prescripción adquisitiva para que nuevamente no lleguemos a lo que yo te comento, de que yo sí considero que la prescripción adquisitiva algunas veces está siendo mal usada en ciertos casos. Entonces, tenemos nuestra prescripción adquisitiva que todavía sigue vigente tal y cual la conocemos y que se la voy a desarrollar también, y que existe la posibilidad de un cambio cuando se dé el reglamento del decreto legislativo 1595. Pero mientras tanto, usted dirá, pero doctor, pero están pasando, me han pasado más de 2 años, 2026, ya casi 2026, ¿no? ¿Por qué se demora tanto? Ah, eso sí, a mí no me pregunto. Pero en el caso de que se publique, ¿no? Va a ser muy interesante poder de repente revisarla con ustedes. A ver, ¿cuáles son los impedimentos para que uno pueda ejercitar una prescripción adquisitiva notarial? Entiéndase que si no la puedo realizar a nivel notarial, tendría que hacerlo a nivel judicial. No necesariamente porque también podría utilizar la vía administrativa, por si acaso. Pero lo que sí quiero que tengan claro de que si está dentro de estas condiciones, no se puede realizar una prescripción adquisitiva notarial. O sea, a ver, ¿qué implica? Inmuebles que no cuenten con habilitación urbana. A ver, una cosa es que el inmueble no cuente con habilitación urbana
y que el inmueble se encuentre en zona urbana. Son dos cosas diferentes. Eh, en algún momento, cuando escuchaba al doctor González Loli, cuando hablaba de esto, y es correcto, no tenemos nosotros una, y eso debería promoverse más por parte de las municipalidades, no hay una cultura de saneamiento, ¿no? Algunas veces las ciudades y las personas, por la necesidad, que es comprensible, ¿no? Eh, no esperan a que se cumplan los procesos para la habilitación, ¿no?, de los bienes para una futura vivienda. La habilitación urbana implica este, veredas, carretera, luz, agua, sistemas de luz, de agua, de desagüe. Eso es una habilitación. Se habilitan los bienes que de repente era una chacra, ¿no?, una parcela enorme, entonces se tiene que habilitar, por eso se le llama habilitación urbana, se tiene que habilitar para que puedan vivir personas ahí. Pero algunas veces lo que se hace es primero habitar y luego regularizar, porque pasa que como la, las ciudades crecen pues rápidamente, ¿no? Y a la loca, ¿no? A caballazo. De repente, yo tenía mi chacrita, pero al costado, ahí ya tengo un edificio, al otro costado tengo otro edificio, a mi espalda tengo un conjunto habitacional, entonces de lo que era mi chacrita, ahora ya prácticamente estoy en una carretera, ¿no? Con edificios, entonces, y ya estamos en zonificación urbana. O sea, no es que mi predio se haya convertido en urbano, no. Mi predio era una chacra, mi predio era un, una zona de IASA, o sea, una zona para realizar labores agrícolas. Pero como la ciudad crece, entonces ahora me resulta que me convierto en una pequeña isla y todos los demás construyen a mi lado. ¿Podría yo prescribir esa área a pesar de que no tengan con habilitación urbana? Ya. Sí, siempre y cuando se encuentre la zonificación urbana. O sea, ya, no tienes habilitación urbana, pero te encuentras en zona urbana. Así, esa es digamos, la única excepción. ¿Ya? No tengo habilitación urbana, pero sí estoy dentro de zona urbana. ¿No? Claro. Si es así, podría. ¿Ya? ¿Qué no puede prescribir el notario? Inmuebles rurales o en la condición de eriazos. Listo. Inmuebles bajo la competencia de COFOPRI. Ah, nuevamente. ¿Por qué? Porque el notario no puede meterse en competencias que no le corresponden. Y si el inmueble o los inmuebles están en un proceso, ¿no?, de formalización de propiedad, el notario no puede meterse cuando está en competencia de otra autoridad. Entonces, cuando está en COFOPRI, el notario no se mete, ¿no? Un ejemplo claro fue, y me acuerdo mucho, con un familiar que tenía en San Bartolo, ¿no?, que estaba interesado en formalizar, prescribir, ¿no? Pero lamentablemente ningún notario lo hacía. Y también el notario de San Bartolo, solamente había uno, al final renunció. Bueno, ¿dónde renunció? Hubo un problema también de corrupción, lo encontraron, no sé. Al final, adiós, notario de San Bartolo. Creo que
que desapareció, ya no hay notarios en San Bartolo. Aparte, todos los problemas que hubo con los anteriores alcaldes, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero sucedía que este familiar quería hacer una prescripción adquisitiva y obviamente decía, bueno, lo haré, bueno, no un notario de San Bartolo, pero un notario de repente por otro lado. El tema está en que luego se enteró de que COFOPRI, desde hace bastantes años, estaba proyectando hacer la formalización de toda una gran extensión. Entonces, obviamente, pues ya eso le impedía hacer la prescripción adquisitiva. ¿Se demoró? Sí, se demoró. ¿Cuánto? Yo le he hecho entre 5 a 7 años aproximadamente. Una prescripción adquisitiva notarial se demora 2 meses y medio, ya 3. A 5 años o a 7 años, pues una barbaridad. Y eso ni contar una prescripción adquisitiva judicial, pero bueno. Eh, es que yo no sé, y disculpen que sea de repente un poco duro, pero es un error, digamos, conjunto, ¿no? Lo que dice eso. O sea, hay personas, y es inhumano, yo estoy completamente de acuerdo, es inhumano que haya personas que vivan en los cerros, pero también es culpa del Estado no promover programas sociales o no promover la construcción de viviendas fuera de los cerros o de impedir que se construya en los cerros o de impedir que la gente viva en los cerros. Es más, o sea, los cerros de Lima ya no deberían existir. O sea, debería ya comenzar a aplanarse. Ay, pero, doctor, pero es un montón. Sí, 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 pues, pero y debería. Pero en fin, ya, eso es otro tema. Eh, Inmuebles bajo la competencia de gobiernos regionales y municipales, obviamente, por competencia también. Bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, obviamente, bienes nacionales, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de que usted está ocupando un terreno y ese terreno resulta que usted encontró un huaquito, ya pues, olvídese. Bueno, porque ese bien forma parte del patrimonio cultural de la nación, no lo puede prescribir. Bienes destinados a actividades agropecuarias, acá sí se complementa lo que yo les había comentado sobre bienes rurales o en la condición de eriazos, o sea, que decir, no hay, si, si es eriazo, no, el notario no participa, si es para labores agropecuarias, no participa, ¿no? Y bienes de propiedad del Estado con posterioridad a la ley 29618, que es la ley de imprescriptibilidad. ¿Cuándo salió la ley? 24 de noviembre del año 2018. Por lo tanto, si usted está a partir del 24 de noviembre, a partir del 24 de noviembre del año 2018, olvídese. La idea es que usted prescriba antes del 24 de noviembre del 2010. O sea, quiere decir que usted debería haber estado poseyendo desde el año 2000. ¿Y qué pasa si yo estaba poseyendo, digamos, desde el año 2008, o yo estaba desde no sé, del año 2002, ya, 2002,
y sale la ley el año 2010, faltando 2 añitos. Bueno, qué pena, ya de por sí. La norma, a partir de ese momento, interrumpe el plazo. Usted ya no puede continuar. Entonces ya no se puede. La idea es, y hay criterios, no lo digo yo, ya son criterios de la Corte Suprema y hay criterios también del Tribunal Registral, de que todo tiene que ser antes de el 24 de noviembre del 2010. Y creo que voy a pasar rápidamente esto, por lo mismo de que esta diapositiva, por si acaso, se la voy a pasar a la coordinación del curso para que ustedes la revisen, ¿no? Que es prácticamente un detalle de lo que se busca dentro de una prescripción adquisitiva, ¿no? La solicitud, establecer, oye, si voy a prescribir, por qué voy a prescribir, qué voy a prescribir, las circunstancias de lo que voy a prescribir, contra quién voy a prescribir, porque tengo que decirle, oye, por si acaso, mi derecho, lo que yo estoy buscando es adquirir un derecho y busco que se extinga el derecho de otra persona. Le tengo que contarle toda la historia al notario. Se supone que aquí no hay contingencia, que aquí no hay problemas. Se supone de que yo estoy adquiriendo en forma pública, continua, pacífica y en la condición de propietario. Se supone de que mis vecinos están de acuerdo. Se supone que yo conozco el bien, por eso lo desarrollo, por eso lo delimito, por eso adjunto planos, por eso lo describo. Y por eso adjunto todo lo que es necesario, ¿no? Copia literal, planos, constancia de posesión, si lo hubiera, porque también no es que la constancia de posesión es un documento que todas las municipalidades entreguen, no, no es así, no, no, las municipalidades no suelen hacer eso, algunas sí, otras no. Obviamente tengo que tener testigos, obviamente tengo que pagar mis impuestos, por eso me dedico, tengo la condición de propietario, actúo como propietario, pago los impuestos. Y no solamente pago los impuestos, sino pago agua, luz, teléfono, cable. He vivido ahí, mis hijos han nacido ahí, mis nietos han nacido ahí, yo he estudiado ahí, yo he trabajado de repente ahí, tenía mi tiendita, tenía mi puesto, tenía un local comercial, lo que sea. Entonces yo he desarrollado, me he desarrollado ahí. O sea, evidenciar esa condición. El desarrollo del procedimiento a nivel notarial, primero es con la solicitud de los recaudos, ya lo hemos visto. La segunda parte es la anotación preventiva, que se inscribe en el registro con la finalidad de dejar constancia de que alguien está solicitando una prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Se busca de esa manera no solamente generar una prioridad en el tiempo, sino al mismo tiempo publicidad en el sentido de decir, oye, pues acaso alguien está solicitando la prescripción adquisitiva y si alguien está en contra de eso, podría de repente oponerse. Por eso acá he visto que alguien hablaba sobre la oposición. Ahorita vamos a desarrollar. Entonces, ese es el punto, ¿no? La publicidad para que si alguien está, se pueda oponer, lo haga, ¿no? Se emplaza a los interesados, que propiamente son los titulares, los que solicitan la prescripción,
los testigos, que son los que van a complementar lo que piden los titulares, los colindantes, que es lo que van a complementar a lo que diga, ¿no? Los titulares y los testigos, ¿no? Y ese era el caso porque también lo establece, y algunos notarios lo hacen dependiendo de la ubicación del bien o donde se encuentre, a la Superintendencia de Bienes Nacionales. No vaya a ser que el bien se encuentre dentro de algún impedimento, por lo tanto, tiene también derecho de manifestarse. El notario también hace acta de presencia. O sea, el notario tiene que acercarse, verificar las condiciones del predio, tiene que determinar si es tal y cual se lo han planteado en la solicitud, ¿no? Tiene la obligación de pegar carteles o afiches, ¿no? En el predio con la finalidad de indicar y comunicar, oye, este bien va a estar o está siendo tramitado bajo una prescripción adquisitiva de dominio. O sea, acá no hay nada oculto, acá todo es transparente, todo es, digamos, de pleno público conocimiento, porque la finalidad es que si alguien está en desacuerdo pueda establecer su oposición o decir lo que tenga que decir. Y si por A o B la oposición tiene se llegara a presentar, que sea el juez quien se encargue de tomar la decisión correspondiente y ya el notario, ¿no? Concluye el procedimiento. Si después de todo lo que hemos conversado no hay ningún problema, entonces se finaliza el procedimiento y se declara la prescripción adquisitiva del mismo, ¿no? Me hablaban de la oposición. A ver, la oposición es algo que es un derecho que cualquier persona puede realizar, ¿no? Cualquiera, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De, como decía Gunter González, ¿no? Para poner fin al procedimiento no contencioso sin que se produzca la declaración sobre el fondo del asunto. Sí, por supuesto, es mi derecho de oponer. ¿El notario tiene la obligación de calificar? No. Oiga, pero podría decir cualquier cosa a otra persona, sí, es muy probable, puede decir lo que se le ocurra, pero el notario no tiene la capacidad para discrecionar, porque no es su función, o hacer un análisis jurídico, ¿no? Sobre el mejor derecho de propiedad o mejor derecho de posesión, perdón, el mejor derecho de posesión entre uno y otro, ¿no? Esa no es su función. Para eso no ha sido, digamos, nombrado. Por lo tanto, la oposición se puede sustentar en cualquier documento o en cualquier causa. La idea de una prescripción adquisitiva es que no haya contención, pues se supone de que nadie está, digamos, discutiendo su derecho, que usted ya lo tiene. Pero si resulta esto, lamentablemente el notario no tiene la capacidad para poder discrecionar sobre quién le corresponde el mejor derecho de posesión. Por lo tanto, eso se deriva al juez. ¿Ya? Hay requisitos para
Para oponerse, sí, pues hay requisitos, ¿ya? Pero prácticamente estos requisitos son una formalidad más que una, eh, podría decirse, más que algo que declare que no procede la oposición, ¿no? Por eso justo les decía, ¿no? Les comentaba que en el año 2018 salió unos lineamientos para el mejor desarrollo de las prescripciones adquisitivas de dominio, ¿no? Lineamientos que son más que una norma, porque prácticamente no es que regule o determine una, este, un marco dispositivo, lo que hace es generar una suerte eh, de unificación de criterios de lo que se debería entender una oposición y para eso el notario también tiene que, con su función asesora, ayudar a las personas a orientarlas en el sentido de saber cómo oponerse o saber enfrentar una oposición. Porque como lo dicen, ¿no? Cualquier persona, cualquiera, fíjense que también eso es un problema, cualquier persona, no necesariamente el titular registral, cualquier persona, por escrito, puede plantear la oposición. No se paga tasas, no se paga ningún derecho, ¿no? Y el notario no tiene la capacidad para calificar, ¿no? Lo único es que decir, oye, ¿qué se hace? Que hay algunos notarios que decían, oye, ¿qué hacen? ¿Qué hago? Se puso, y ahora, ¿qué hago? Le devuelvo, le devuelvo la plata, me, lo comunico al colegio, o simplemente concluyo y muchas gracias. Ya. Como hay algo, recuérdense que Lima no es el Perú, por si acaso. Entonces hay algunos notarios que sí tenían una capacidad porque ya manejan estos temas, ya lo dominan, pero hay otros notarios que no. Entonces con esa finalidad se buscaba decirles, mira, cuando hay un tema de oposición, ¿no? Hay algo que tienen que hacer y esos lineamientos son los que orientan el mejor desempeño del profesional. Y lo que dicen es, oye, comunica al colegio, comunica al registro, ¿no? Y remítelo en forma formal al juez, ¿no? Y punto. Nada más. Más allá, no hay otro requisito adicional a la oposición. Y una vez desarrollada, termina el procedimiento, ¿no? Eh, Voy a pasar rápidamente acá. Lo que le estoy mostrando es un esquema de cómo se desarrolla a nivel notarial, ¿no? La prescripción. Desde su inicio, la anotación, la publicidad, perdón. Se publica también en el diario oficial, por si acaso se publica. O sea, no solamente se inscribe en el registro, sino también se publica en los diarios. ¿Ya? Eh, si todo sale bien, si todo sale bien, se hace el acta y se declara la prescripción adquisitiva. ¿Ya?
Una vez declarada la prescripción adquisitiva, se remite el acta, se eleva a escritura pública, se emiten los partes, se lleva a registro y se acabó. ¿Ya? El procedimiento es luego de 25 días hábiles, contados desde la fecha de la última publicación y sin que medie oposición. O sea, como repito, no solamente se tiene que anotar en el registro, sino que tienen que hacer publicaciones. La norma dice que solamente una vez, ¿ok? Y a partir de la publicación, recién se cuentan los 25 días hábiles. ¿Ya? Por eso le decía, una prescripción adquisitiva aproximadamente demora entre unos 3 meses, aprox, ¿no? Mientras que se hace la calificación, mientras que se revisa, mientras que se hace la anotación y mientras que logra ah, el tema de la publicación y a partir de la publicación los 25 días. Entienda también que la declaración de prescripción adquisitiva, o mejor dicho, la prescripción adquisitiva es un acto declarativo, no es un acto constitutivo. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad, y eso nos basamos en nuestro sistema, porque nuestro sistema se basa en el sistema francés. Nuestro sistema es un sistema declarativo, no es un sistema constitutivo. El sistema constitutivo aplica, por ejemplo, para las sociedades. Las sociedades sí necesitan un sistema constitutivo porque si no se constituyen, no existen. Pero los bienes o el derecho de propiedad no se crea cuando se inscribe en el registro. No, no, no. El derecho de propiedad nace fuera del registro. Oye, ¿y cómo hacemos para que todo el mundo lo reconozca fuera del registro? Inscribiéndolo. Ese es el sentido de la inscripción. Lo que yo busco con la inscripción es que al publicar mi derecho, creo oposición. Entonces, ahí lo que estoy declarando y lo que hace el notario es declarar algo que ya existía, que tú ya lo tenías. Porque si tú me pruebas que tenías la posesión pública, continua, pacífica, en la condición de propietario por más de 10 años, ¿qué más tengo que hacer? Sino solamente declararte lo que tú ya eres. Por eso la prescripción adquisitiva es declarativa. Bien. Eh, Algunas resoluciones del Tribunal Registral sobre la prescripción. He encontrado un parcito nada más, ¿no? Para no cansarlos, ¿no? En esta resolución 2314-2011, donde dice, ¿no?, que no procede cuestionar en sede registrar la decisión del notario de admitir la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio, puesto que es la función entre estricta responsabilidad de dicho profesional de derecho. Sí, pues. Hay que entender también algo por parte del registrador, ¿no? O sea, el registrador en una prescripción adquisitiva la tiene mucho más fácil que para cualquier otro tipo de, de trámite, porque aquí el que es, digamos, el que dirige, ¿no? El que toma la batuta, el que se encarga de manejar la orquesta es el notario. El registrador no. Entonces, por tanto, eh, si para el notario se cumple con los requisitos, adelante. Sin embargo, eso no significa que el notario no tenga la posibilidad de lograr
y tratar de asesorar a los clientes con la finalidad de evitar problemas al momento de la presentación de los partes al registro. Por eso es sumamente importante cuando se hace una prescripción adquisitiva, no solamente la copia literal, sino también la búsqueda catastral, el tema de los planos georreferenciados, debidamente visados por la municipalidad, porque eso coadyuva a evitar problemas al registro. Oiga, pero doctor, pero si yo ya tengo el predio está inscrito, debidamente inscrito, está con una partida individualizada, necesito plano, necesito todo. Mire, lo que usted tiene, pues, es no sé, pues, de los 10 procesos de prescripción adquisitiva que llevará el notario, usted está en el grupo de los dos. Los otros 8 tienen otro tipo de problemas. O sea, qué chévere sería, o sea, qué bonito sería, ¿no? De que usted lleve una prescripción adquisitiva de un inmueble debidamente inscrito en el registro, ¿no? Ya con una partida independizada y todavía con declaratoria de fábrica todavía. O un terreno debidamente individualizado, ¿no? Con certificado de numeración. Buena suerte. Pero Lima no es el Perú, pues. Entonces, cada caso es totalmente diferente. Me decían, oposición y oponibilidad son principios distintos, claro, claro. Eh, bueno, propiamente la oposición no es un principio, ¿no? La oponibilidad sí es un principio, la oposición no es un principio. La oposición es el derecho de que tiene una persona de oponerse a determinado acto. La oponibilidad sí es un principio, porque lo que genera es un rechazo, por eso es oponible, ¿no? Un rechazo a otros derechos que no sean similares. Acá también, pues, ¿no? Dice, podrá acreditarse la competencia notarial para conocer el procedimiento de prescripción adquisitiva, aun con la partida conste que Cofopri ha asumido competencia, siempre que se acredite la combinación del proceso de formalización. Claro, puede suceder, ya, y eso puede suceder, no estoy diciendo que no suceda, pero pueda suceder de que Cofopri inició el procedimiento, pero luego lo culminó por X y Y motivos y nunca llegó a terminar la formalización, porque pues pudiera pasar. Entonces, si se establece eso y está aprobado y está inscrito en el registro, entonces sí pudiera realizarse una prescripción adquisitiva a nivel notarial. Pero si no es así, el notario no puede asumir competencia cuando otra entidad ya tiene la competencia. Ahora sí, ya para terminar, comentar brevemente sobre el noveno pleno casatorio, ¿no? Que tiene que ver con la casación 2582-2023 Santa, que lo que buscaba era unificar criterios, ¿no? Sobre la posesión pública posible, posibilidad continua, justo título de buena fe, ¿no? Y los antecedentes que teníamos, que era el segundo pleno casatorio civil y el cuarto pleno casatorio. A ver, vamos por partes. Primer tema, como lo decía, pacificidad no significa sin conflictos.
¿no? O sea, oiga, me mandaron una carta notarial, ¿eso significa que hay conflicto? No, eso no significa que hay conflicto. Oye, me demandaron, ¿eso significa que hay un conflicto? No, no, no. No. De repente me han demandado con obligación de la suma de dinero. Eso no es conflicto. Oye, el poseedor me ha gritado y ha puesto una constancia policial donde me ha gritado que yo soy un ratero, que soy un tal por cual, soy un usurpador y que esa casa no es mía, si no es de él y que yo he invadido y me ha dicho invasor. Eso es conflicto. O mejor dicho, eso no es atentar contra la pacificidad. Cuando se atienta contra o cuando se rompe la pacificidad, cuando existe un acto real de perturbación. ¿Qué se entiende como acto real de perturbación? O sea, que alguien realmente con una medida de saque, de quite tu propiedad o tu posesión, mejor dicho. Y obviamente, si me la han quitado, tú vas a luchar para recuperarla. Ahí está rota la pacificidad. Y el segundo tema da para debatir, ¿no? No sé ustedes, ¿no? Eh, Cuando escuchaba estos comentarios y cuando yo estaba preparando la clase, decía, oye, el justo título no requiere validez plena, basta que sea un título aparentemente apto. ¿Y qué implica aparentemente apto? ¿Ya? Algunas veces se pensaba, y yo sigo pensando lo mismo, que un título es válido cuando cumple con los requisitos que establece el Código Civil. Yo lo pienso así. O sea, es decir, un título es válido cuando cumple con los requisitos del artículo 140 del Código Civil, ¿no? No está dentro de las condiciones de título nulo del 219 del Código Civil. Entonces, es un título válido, ¿no? Hecho con capacidad, ¿no? Fin, lícito, objeto, física, jurídicamente posible y forma. Listo, se acabó. Cumple requisitos. Pero ahora resulta de que el justo título se puede entender tal en virtud de la buena fe, y por eso le repito, da pie a debate, ¿no? Oye, ¿cómo es eso de que un justo título, de repente no lo sea en sí, pero tú crees en él? Entonces, como crees en él, es justo título. Es como que yo le dijera, ¿ya? O yo le diera en un papelito simple, ¿no? Ya, un papel higiénico, si quiere, le transfiero, ¿no? Mi posesión, todo, y usted guarda el papel higiénico. Y usted no sabía que yo estaba mal de la cabeza. O sea, soy un paciente medicado y justo en ese momento, digamos, estaba en mis pocos momentos de lucidez, pocos.
obviamente no cumple con los requisitos porque requiere agente capaz y yo no soy agente capaz. Sí, pero usted creyó o confió en mí y creyó y confió que el documento que yo le firmé es válido. Usted lo creyó, de buena fe. Eso podría determinarse y convertirse en justo título conforme a lo que dice el criterio del noveno pleno. Sí. Discutible totalmente, totalmente. Pero creo que acá va a tener que desarrollarse un poquito mejor. Y eso va a tener que ir sobre la base de la casuística, porque obviamente acá también tiene que establecerse los estándares de razonabilidad. Y esos estándares de razonabilidad también es un tema que se entiende por un estándar de razonabilidad. ¿Sobre qué base establecemos la razonabilidad? Sobre el hecho de haber pedido un certificado de repente de salud mental, sobre la base de los usos y costumbres cuando se transmiten bienes. Este es interesante porque dice, la buena fe se presume y solo se destruye con prueba contundente. Claro, eso debe ser la base. El propietario que quiere impedir la prescripción debe demostrar que el poseedor sabía que el transferente no era el propietario o que había sido advertido claramente de la invalidez de su adquisición. Cuando estamos hablando de este noveno pleno, también si queremos ponernos en contexto, estamos sobre la base de que usted había llevado de repente su prescripción adquisitiva a nivel notarial y resulta que alguien se opuso y entonces se da un conflicto y por eso tenemos que llevar la prescripción a nivel judicial. Y entonces, a nivel judicial, yo tengo que demostrar que yo soy el que tiene mejor derecho de propiedad que el otro en un proceso de prescripción adquisitiva. Y obviamente eso significa que yo voy a tener que probar, como dice ahí, con prueba contundente, que el poseedor sabía que el transferente no era propietario o que había sido advertido claramente de la invalidez de su adquisición. Aquí el propietario es el que va a tener que luchar, porque si gana el poseedor, ¿qué va a suceder con mi derecho? Se va a extinguir, pues. Acuérdense lo que le dije al comienzo. La prescripción adquisitiva busca extinguir el derecho de propiedad para crear uno nuevo. Otra que es controvertida, que dice que no todos los bienes del Estado son imprescriptibles. Ah, caramba. La ley 29618 decía todos, pero ahora el criterio de la sala es no todos. ¿Cuáles? No todos. Y hace diferencia. ¿Cuáles son los que están dentro de la 29618? Dice, bienes de dominio público, bienes de uso público y bienes destinados al servicio público. Esos sí son imprescriptibles. O sea, si es un bien, digamos, que usted quiere, no sé, pues, la municipalidad tiene un campo ahí que iba a convertirlo para hacer una plaza, ¿no? Y usted lo invade y se quiere quedar y quiere... No, eso no se va a poder. No, nunca. ¿Por qué? Porque estaba destinado para hacer una plaza, o estaba destinado a hacer una carretera. Entonces, no.
jamás no lo puede prescribir, pero sí podría prescribir bienes de dominio privado del Estado, es decir, bienes que son del Estado, pero en la condición de privados. Entiéndase, no para un uso público. Y ahí hace referencia, inmuebles no afectados a finalidad pública o inmuebles en desuso sin inscripción actualizada. Debatible también, preocupante también, pero eso ya quedará a criterio de la Superintendencia de Bienes Nacionales, porque esto es una llamada de atención, o por lo menos una clarinada, o un aviso, en el sentido de que podría haber bienes que están dentro de esas condiciones y que la SBN no ha tomado las providencias necesarias y que bajo ese criterio que tiene ahora la Corte, alguien podría solicitar la prescripción adquisitiva. Eh, la prueba debe valorar la realidad posesoria, no el formalismo. Sí, acá los amicus que participaron en el noveno pleno ya establecieron que la idea de probar la prescripción adquisitiva no es, digamos, eh, algo formal en sí, ¿no? O sea, que, que, que la manera en cómo poder acreditar la posesión fuera mucho más libre, mucho más amplia, de tal manera de que usted pudiera obtener y presentar cualquier medio que le permitiera demostrar su condición de posesionario y, por tanto, exigir la prescripción adquisitiva, como son de repente testimonios de vecinos, fotografías, inspecciones judiciales, contratos privados, etcétera, etcétera, ¿no? El otro también me parece interesante, aunque debo manifestar que vamos a tener que eh, necesariamente hacer un tema adicional que también lo regula la ley de notariado en lo que se refiere a la rectificación de áreas y linderos, porque lo que dice es que, oye, la puede declarar de prescripción incluso si no coincide exactamente. O sea, claro, pues porque yo lo que trato de garantizar es el derecho, pero el tema de al momento de la inscripción va a ser el problema. Entonces, si bien es cierto, suena bonito, aquí creo que la sala está creando un problema eh, que no debió crear, ¿no? Yo creo que debió promover, ¿no? Este, digamos, creo que debió presionar un poquito más para promover la correcta identificación y, digamos, eh, si es que la diferencia era mínima, entonces poner de repente un rango, ¿no? De límite, ¿no? Pero sí, eso de decir que te aplico la prescripción, si es que no coincide, o si en el caso de, no importa, de repente no coincide, pero igual te declaro, como que va a ser un problema.
Y bueno, obviamente que la sentencia, como creo que yo ya les había comentado, la sentencia de prescripción adquisitiva es declarativa y no funciona, o mejor dicho, se considera no desde el momento de la sentencia, sino desde el inicio del plazo prescriptorio. O sea, si yo tengo y mi demanda la presenté, digamos, en el año 2024, y mi proceso demora, no sé, pues que demore 10 años, ¿no? 2034. ¿Desde cuándo soy propietario? Desde el 2024. O si yo lo tenía desde el 2014 e inicio mi proceso judicial en el 2024 y recién se declara el 2034. ¿Desde cuándo es mi derecho de propiedad? Desde el año 2014, desde ese momento. Esa es la idea. No quiero extender, uy, ya me he extendido demasiado. No solamente comentarles dos, ya para terminar, dos normas que han salido recientes, que son la 32267, ¿no? Que amplía los plazos para la formalización de la propiedad informal. ¿Ya? Y como repito, les voy a dejar esto. La idea de esta norma, ¿no? Es eh, para que las personas que están dentro de esta condición puedan acercarse a la municipalidad, ¿no? Para que impulsar, ¿no? La formalización a cargo de Indecopi, perdón, a cargo de Cofopri, perdón, a cargo de Cofopri para lograr la inscripción de su registro, ¿no? Esto ha salido en marzo de este año. Y otra que es una que complementa la ley anterior, pero que es para actividades agropecuarias, porque obviamente también es posible lograr la prescripción de bienes de condición agrícola, ¿no? Para las personas. O sea, oye, yo puedo prescribir un bien para que, se utiliza para realizar actividades agropecuarias eh, a mi nombre, claro, sí se puede. Entonces, para eso sirve esta norma. Pero aquí no es solamente, aquí ya no interviene COFOPRI, aquí interviene el gobierno regional, acá interviene Minagri y la Superintendencia de Bienes Nacionales. ¿Ya? Les agradezco muchísimo. Lamento haberme extendido. Creo que me emocioné demasiado. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Un placer. Muchas gracias.